Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Y si eres de la casa, sabes que te quiero un montón. Hoy tengo un vídeo súper especial, un vídeo que, la verdad, me da un poquito de nervios grabar, pero a la vez me hace muchísima ilusión. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que me toca el corazón muy, muy de cerca. Vamos a hablar de amor. Y no cualquier amor, sino un amor que me tiene completamente obsesionada, un amor que me inspira, que me hace soñar y que, bueno, digamos que es mi pequeño secreto a voces. Hoy prepárense para escuchar una confesión íntima, una declaración, sí, lo voy a decir, una declaración de amor a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. Probablemente muchos de ustedes ya lo sospechaban, quizás algunos se sorprendan, pero aquí está la verdad, soy completamente fan de esta pareja. No solo como actores individuales, que ya me parecen increíbles, sino como la pareja que forman, la química que tienen, la magia que desprenden. Me tienen absolutamente enamorada. Y hoy me voy a sincerar completamente, voy a contarles por qué siento esto, qué es lo que me atrae tanto de ellos, qué es lo que me hace suspirar cada vez que los veo juntos o incluso por separado. Pero antes de que me lance de lleno a mi confesión, quiero pedirles un favor enorme. Si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas de los vídeos en los que hablo desde el corazón, si te interesan las historias de amor, reales o de ficción, eso no importa, por favor, considera suscribirte a mi canal. Es completamente gratis y me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido que te guste. Activa también la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Vamos, anímate. Sé que no te arrepentirás. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Por dónde empiezo? Creo que la primera vez que vi a Kerem y Hande juntos fue, como para muchos, en la serie Senkalkam. Recuerdo que al principio no estaba muy convencida de verla, pensaba que era la típica comedia romántica turca, pero la verdad es que me enganchó desde el primer capítulo. Y gran parte de ese enganche, para ser honesta, fue la química innegable entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Hande y Kerem. Esa chispa, esa conexión que transmitían en pantalla era algo que no había visto en mucho tiempo. No era solo que actuaban bien, que lo hacían de maravilla, por cierto, sino que parecía que realmente había algo más entre ellos, una conexión real que trascendía la ficción. Y claro, Internet se volvió loco y yo con él. Empecé a investigar más sobre ellos, a ver entrevistas, a seguir sus redes sociales, y cuanto más sabía, más me enamoraba de la pareja. Lo que me fascina de Kerem es su carisma, su sentido del humor, su inteligencia. Es un hombre que parece tenerlo todo, pero que a la vez se muestra muy cercano, muy humano. Me encanta su compromiso con las causas sociales, su pasión por el medio ambiente, su forma de conectar con sus fans. Y por supuesto, me derrito con su sonrisa. Esa sonrisa que ilumina cualquier habitación, que te transmite alegría y optimismo. Y Hande, ay, Hande. Es una mujer preciosa por dentro y por fuera. Me encanta su estilo, su elegancia, su forma de expresarse. Pero lo que más me gusta de ella es su talento como actriz. Ha demostrado una y otra vez que es capaz de interpretar cualquier papel, desde la chica dulce y enamoradiza hasta la mujer fuerte e independiente. Y además es una persona muy reservada, muy discreta, lo que la hace aún más interesante. Juntos, Kerem y Hande son una pareja explosiva. Creo que se complementan a la perfección, se apoyan mutuamente y se inspiran para ser mejores personas. Su relación, al menos desde la perspectiva que nos ofrecen las redes sociales y los medios, parece genuina, auténtica, llena de amor y respeto. Y eso es algo que valoro muchísimo. Sé que muchos dirán que es solo una fantasía, que me estoy dejando llevar por el romanticismo y que la realidad es muy diferente. Y puede que tengan razón. No los conozco personalmente, no sé cómo son realmente detrás de las cámaras. Pero eso no quita que admire su trabajo, que me inspire su relación y que disfrute viéndolos juntos. Además, creo que su historia, aunque sea en parte una construcción mediática, representa algo importante, la posibilidad de encontrar el amor verdadero, la conexión con alguien que te entiende, que te apoya y que te hace feliz. Y eso es algo que todos buscamos, ¿no? Recuerdo un momento específico que me marcó mucho. Fue una entrevista que les hicieron después de que terminara Senkalkam. Se notaba que estaban cansados, que habían trabajado muy duro, pero a la vez se veía que estaban muy unidos, muy orgullosos de lo que habían logrado juntos. Se miraban con complicidad, se reían de las mismas cosas, se complementaban al hablar. En ese momento pensé, esto es amor verdadero. Y no me importa si me equivoco, si estoy idealizando la situación. Prefiero creer en el amor, prefiero creer en la magia, prefiero creer en la posibilidad de encontrar a alguien que te haga sentir así. Y Kerem y Hande, para mí, representan esa posibilidad. Por supuesto, también entiendo que su relación haya terminado.
Las relaciones son complicadas, y más aún cuando se viven bajo la lupa de los medios y los fans. Pero eso no cambia mi admiración por ellos, ni mi cariño por la pareja que formaron. Creo que ambos son personas maravillosas, con mucho talento y mucho que ofrecer al mundo. Y espero que sigan triunfando en sus carreras, tanto juntos como por separado. Sé que este vídeo puede ser un poco controversial, que algunos no entenderán mi obsesión, que otros me criticarán por hablar de algo tan personal. Pero quería compartirlo con ustedes, quería sincerarme y contarles un poco más sobre mí, sobre mis gustos y sobre lo que me inspira. Y Kerem y Yandé sin duda, son una gran fuente de inspiración para mí. Y no solo me inspiran como pareja, sino también como individuos. Me inspiran a perseguir mis sueños, a trabajar duro para lograr mis metas, a ser una mejor persona cada día. Me inspiran a creer en el amor, a creer en la magia y a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Quizás piensen que estoy exagerando, estoy poniendo demasiada emoción en algo que no lo merece. Pero, ¿qué sería la vida sin un poco de emoción? ¿Qué sería la vida sin un poco de fantasía? ¿Qué sería la vida sin un poco de amor? Y hablando de amor, quiero aprovechar este momento para enviarles un mensaje a Kerem y Yandé, si es que por casualidad llegan a ver este vídeo. Gracias. Gracias por su trabajo, gracias por su talento, gracias por su inspiración. Gracias por hacerme creer en el amor. Les deseo lo mejor en sus vidas, en sus carreras y en todo lo que hagan. Y ojalá que algún día vuelvan a trabajar juntos, porque me encantaría verlos de nuevo en pantalla. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, gracias por escucharme, gracias por acompañarme en esta confesión íntima. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que se hayan entretenido y que quizás se hayan inspirado un poquito. En resumen, lo que quería transmitirles hoy es que Kerem Bürsin y Yandé Erçel, para mí, son mucho más que dos actores guapos y famosos. Son una pareja que me inspira, que me hace soñar y que me recuerda la importancia del amor en nuestras vidas. Admiro su talento, su carisma y su humanidad. Y aunque su relación haya terminado, seguiré siendo fan de ambos, tanto como individuos como por la magia que crearon juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que escuchen mis pensamientos y mis confesiones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabando este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Son fans de Kerem y Yandé? ¿Les gusta su trabajo? ¿Creen en su amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber sus opiniones. No tengan miedo de expresar lo que sienten, este es un espacio seguro y respetuoso. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido que les guste. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Además, si tienen alguna sugerencia de temas para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y me encanta saber que les interesa a ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Y no se olviden de creer en el amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, agárrense que esto se pone interesante. Como les decía, mi fascinación por Kerem y Yandé va mucho más allá de la simple admiración por dos actores talentosos. Es una conexión que siento a un nivel casi personal, como si de alguna manera, a través de su trabajo y de su presencia pública, me estuvieran transmitiendo un mensaje, una energía especial. Profundizando en Senkalkam, me parece que la clave de su éxito radica precisamente en esa química que mencionaba. No se trataba solo de seguir un guión, de recitar líneas y de cumplir con las indicaciones del director. No, era mucho más que eso. Había una improvisación, una naturalidad, una espontaneidad en sus interacciones que hacía que cada escena fuera absolutamente creíble y conmovedora. Recuerdo, por ejemplo, la escena del primer beso. ¡Ay, Dios mío, qué momento! La tensión, la anticipación, la torpeza inicial, todo estaba perfectamente interpretado, pero además, había algo más, una especie de magnetismo que te mantenía pegado a la pantalla, esperando el desenlace. Y cuando finalmente se besaron, fue como si el universo entero se detuviera por un instante. Sentí mariposas en el estómago como si yo misma estuviera viviendo ese momento. ¿Pueden creerlo? Así de fuerte es mi conexión con esta pareja. Y no solo esa escena, hay muchísimas más que me han marcado profundamente. La escena del karaoke donde cantan a dúo y se miran con ojos de enamorados, la escena del picnic en el bosque donde se confiesan sus sentimientos más profundos, la escena de la boda, que es simplemente preciosa, llena de alegría y de esperanza.
En fin, podría estar horas y horas enumerando momentos icónicos de la serie, pero creo que ya se hacen una idea de lo que quiero decir. Pero, ¿qué es lo que hace que esta química sea tan especial? Creo que en parte se debe a que Kerem y Ande son personas muy diferentes, con personalidades y estilos muy marcados. Kerem es extrovertido, divertido, aventurero, siempre dispuesto a hacer reír a los demás. Ande es más reservada, más introspectiva, más elegante, con una belleza que irradia serenidad y misterio. Y precisamente esa diferencia es lo que los hace tan atractivos juntos. Se complementan a la perfección, se equilibran mutuamente y se desafían a ser mejores personas. Además, creo que ambos tienen una gran capacidad para conectar con sus emociones y para transmitirlas al público. Son actores muy expresivos que utilizan su mirada, sus gestos, su lenguaje corporal para comunicar lo que sienten. Y eso es algo que valoro muchísimo porque me permite conectar con sus personajes a un nivel más profundo, sentir sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Pero volviendo a Kerem, qué hombre. Ya les decía que me encanta su carisma, su sentido del humor y su inteligencia. Es un hombre que tiene una gran confianza en sí mismo, pero que a la vez es muy humilde y cercano. No se cree superior a nadie, trata a todos con respeto y amabilidad, y siempre está dispuesto a echar una mano a quien lo necesite. Me encanta su compromiso con las causas sociales. He visto muchos vídeos y entrevistas donde habla sobre la importancia de proteger el medio ambiente, de luchar contra la desigualdad y la injusticia, de apoyar a los más vulnerables. Y no solo lo dice, sino que también lo demuestra con sus acciones. Participa en campañas de concienciación, dona dinero a organizaciones benéficas, y utiliza su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Eso es algo que admiro muchísimo. ¿Y qué decir de su forma de conectar con sus fans? Siempre se muestra agradecido por el apoyo que recibe, responde a sus mensajes en las redes sociales, se toma fotos con ellos cuando los ve en la calle, y organiza eventos especiales para agradecerles su cariño. Es un hombre que sabe valorar a su público, y eso es algo que no todos los famosos hacen. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar su sonrisa. ¡Ay, esa sonrisa! Es una sonrisa que te ilumina el día, que te transmite alegría y optimismo, que te hace sentir que todo es posible. Es una sonrisa que conquista corazones, y el mío ya lo tiene completamente conquistado. En cuanto a Ande, ya les decía que es una mujer preciosa, por dentro y por fuera. Me encanta su estilo, su elegancia y su forma de expresarse. Tiene una belleza natural, sin artificios, que la hace aún más atractiva. Y además tiene un gran sentido de la moda, siempre sabe cómo vestirse para cada ocasión, y nunca pasa desapercibida. Pero lo que más me gusta de ella es su talento como actriz. Ha demostrado una y otra vez que es capaz de interpretar cualquier papel, desde la chica dulce y enamoradiza hasta la mujer fuerte e independiente. Ha participado en muchas series y películas, y en cada una de ellas ha brillado con luz propia. Recuerdo por ejemplo su papel en Ask Laftan al-Lamaz, donde interpretó a una chica trabajadora y luchadora que se enamora de un hombre rico y poderoso. Su actuación fue simplemente espectacular, logró transmitir la inocencia, la bondad y la determinación de su personaje de una manera muy convincente. Y también me gustó mucho su papel en Alka, donde interpretó a una policía inteligente y valiente que investiga una red de crimen organizado. En esta serie demostró que también es capaz de interpretar papeles más serios y dramáticos, y que tiene una gran versatilidad como actriz. Pero además de su talento como actriz, Ande es una persona muy reservada y discreta. No le gusta hablar de su vida privada, prefiere mantenerla alejada de los medios y de las redes sociales. Y eso es algo que respeto mucho porque demuestra que es una persona que valora su intimidad y que no necesita la aprobación de los demás para ser feliz. Y volviendo a la pareja a Anker, como los llaman algunos fans, creo que su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Al principio eran solo compañeros de trabajo, dos actores que tenían que interpretar a una pareja en la pantalla. Pero con el tiempo la ficción se fue convirtiendo en realidad, y el amor surgió de manera natural y espontánea. Recuerdo que al principio ambos negaban los rumores de romance, decían que eran solo amigos, que se llevaban muy bien, pero que no había nada más entre ellos. Pero con el tiempo se fueron dejando ver juntos en público, se tomaban fotos en las redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y finalmente confirmaron su relación. Fue un momento muy emocionante para todos los fans, que llevábamos meses esperando esta noticia. Sentíamos que nuestra pareja favorita de la televisión se había hecho realidad, y que el amor verdadero existía. Era como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad. Pero como les decía antes, las relaciones son complicadas, y más aún cuando se viven bajo la lupa de los medios y los fans. Hubo muchos rumores de crisis, de infidelidades, de celos, que pusieron a prueba su relación. Y finalmente después de un tiempo decidieron separarse.
Fue un momento muy triste para todos los fans, que sentíamos que habíamos perdido algo muy valioso. Pero también entendimos que las relaciones pueden terminar, que las personas cambian, y que a veces es mejor seguir caminos separados. Pero eso no cambia mi admiración por ellos, ni mi cariño por la pareja que formaron. Creo que ambos son personas maravillosas, con mucho talento y mucho que ofrecer al mundo. Y espero que sigan triunfando en sus carreras, tanto juntos como por separado. Y aunque su relación haya terminado, siempre recordaré los momentos felices que nos regalaron, las sonrisas que nos sacaron, y la magia que crearon juntos. Y seguiré creyendo en el amor, seguiré creyendo en la magia, y seguiré creyendo en la posibilidad de encontrar a alguien que te haga sentir así. Porque al final, eso es lo que importa, ¿no? Creer en el amor, creer en la magia, y creer en la posibilidad de un futuro mejor. Y Kerem y Hande para mí, representan esa posibilidad. Representan la posibilidad de encontrar el amor verdadero, la conexión con alguien que te entiende, que te apoya y que te hace feliz. Y eso es algo que todos buscamos, ¿no? Así que gracias Kerem, gracias Hande por hacerme creer en el amor. Gracias por su trabajo, gracias por su talento, gracias por su inspiración. Les deseo lo mejor en sus vidas, en sus carreras y en todo lo que hagan. Y ojalá que algún día vuelvan a trabajar juntos, porque me encantaría verlos de nuevo en pantalla. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, gracias por escucharme, gracias por acompañarme en esta confesión íntima. Espero que hayan disfrutado del vídeo, que se hayan entretenido y que quizás se hayan inspirado un poquito. Ahora sí.